Entonces, ahora, digamos, terminamos con la demostración de la convergencia de las dos fases, la cuadrática y la lineal. Entonces, ahora queríamos hacer un análisis más cuantitativo de cuántos pasos consume Newton, digamos, en cada una de estas fases, en términos de todas estas constantes que están dando vuelta, que son la L, la M chiquita, la M grande. Bueno, son todas cosas que no son conocidas, pero bueno, no importa, digamos, uno, aunque no conozca las constantes, digamos, puede entender cómo funciona la cosa. No es algo que uno diga prácticamente, yo sé que en tantos pasos va a converger, pero eso va a depender de las constantes del problema, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, primero el paso en la fase cuadrática. Entonces, que esto es más, digamos, algo general de cualquier algoritmo cuadrático, pero lo hacemos un poquito en detalle para recordar. Entonces, acordémonos que en la fase cuadrática estamos en el gradiente de la f, ya es menor que un eta, ¿sí? Que es menor que m cuadrado sobre l, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando hacemos, digamos, L sobre 2m cuadrado por el gradiente de la f, esto es menor que un medio, ¿sí? Porque, digamos, el gradiente es menor que m cuadrado de L, entonces se va y me queda un medio, ¿sí? O sea que ya el gradiente es menor que un medio, ¿sí? Perdón, ya el gradiente, perdón, ya todo este término es menor que un medio, ¿sí? L sobre 2m cuadrado por el gradiente de la f norma. Bueno, entonces, si hacemos, o sea, acuérdense que la desigualdad que teníamos era que el gradiente de la f en el paso siguiente era menor que L sobre 2m cuadrado por el gradiente de la f en x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si lo multiplicamos por L sobre 2m cuadrado, me queda todo el término este, L sobre 2m cuadrado gradiente de f norma al cuadrado, ¿sí? O sea que este numerito en cada paso se va elevando al cuadrado, digamos, ¿sí? Y empezamos con un numerito en el primer paso de la fase cuadrática, ya era menor que un medio, ¿sí? O sea, cuando empieza la fase cuadrática ya es menor que un medio. Entonces, cuando hacemos k pasos en la fase cuadrática, lo que tenemos es que este numerito, L sobre 2m cuadrado gradiente de f en norma, es menor que un medio a la 2k, ¿sí? Digamos, porque vamos elevando al cuadrado el paso anterior. Es un medio, un cuarto, después un cuarto por un cuarto, un 16avo, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo que podemos acotar es la suboptimalidad. Esto es lo que les había dicho al principio, que en términos de gradiente siempre acotamos la suboptimalidad. Esa es la misma cota que usamos en el gradient descent. La suboptimalidad, f de x menos f estrella, era menor o igual que 1 sobre 2m por el gradiente de f en x elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, pero el gradiente de la f en x lo habíamos acotado, digamos, o sea, multiplicado por, digamos, por L, o sea, pasamos esto para el otro lado, digamos, y tenemos esta cota para el gradiente, ¿sí? O sea, tenemos el gradiente de la f en x es menor que 1 sobre 2, un medio a la 2 a la k por 2m cuadrado sobre L, ¿sí? Entonces, elevado al cuadrado, nos queda 2m a la cuarta sobre L cuadrado, y acá un 1 sobre 2m, o sea que se va en un 2 con el 4, y bueno, queda esto, ¿sí? O sea, y un medio a la 2k elevado al cuadrado nos queda un medio a la 2k más 1, ¿sí? Bueno, esa es la cota, que como les dije depende del m chiquita y depende del L, entonces no es una cota explícita, pero es una cota para la suboptimalidad, y como ven decrece muy rápidamente, digamos, como un medio a la 2k. Entonces, si queremos que la suboptimalidad sea menor que epsilon, digamos, entonces tenemos que acotar esta cosa, ¿sí? El 2m al cubo sobre L cuadrado por 1 sobre 2
a la 2k más 1, ¿sí? Entonces, si llamamos epsilon 0 a 2m cubo sobre L cuadrado, tomamos logaritmo en base 2, entonces lo que nos queda es que el logaritmo en base 2 de epsilon menos 2 a la k más 1 tiene que ser menor o igual que el logaritmo en base 2 de epsilon, ¿sí? Pero podemos pasar el logaritmo para allá y el 2 a la k para allá, y esto lo que nos queda es el logaritmo de epsilon en base 2 sobre el logaritmo en base 2 de epsilon 0 sobre epsilon. Y tomamos logaritmo una vez más, ¿sí? Y entonces lo que nos queda es que el k, digamos la cantidad de pasos en la fase cuadrática, tiene que ser mayor o igual que logaritmo log 2 de epsilon 0 sobre epsilon, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos da, digamos, que si, o sea, si la cantidad de pasos es mayor que esto, la cantidad de pasos más 1 es mayor que este numerito, entonces ya convergió, digamos, al menos en el sentido de la suboptimalidad. Después la condición de salida que pusimos es de otro tipo, ¿sí? Porque nosotros no conocemos el F estrella, entonces no podemos decir, bueno, cuando la suboptimalidad sea menor que epsilon. Pero no importa, digamos. O sea, esto nos dice una garantía, digamos, de la suboptimalidad en cuántos pasos se logra, ¿sí? En Newton. Bueno, pero log, digamos, esta función log en base 2 de epsilon 0 sobre epsilon es una función que crece muy lento cuando epsilon se va a 0, digamos que, o sea, lo que nos interesa es cuando epsilon se hace muy chiquito, por ejemplo, epsilon 10 a la menos 5, 10 a la menos 10, 10 a la menos 20, eso nos va a decir, digamos, cuál es la precisión que queremos, el epsilon, ¿sí? En la medida en la que crece ese epsilon en el sentido de 10 a la menos algo cada vez más grande, o sea, crece muy lentamente, digamos, la función log. O sea, fíjense que acá les hice gráfico, digamos. El epsilon 0 va a depender del problema, digamos, porque es una constante que puede ser grande, pero en general no molesta demasiado. Y fíjense que el log de 1 sobre epsilon crece, bueno, es un logaritmo de logaritmo, o sea, crece muy lentamente. Y en la práctica lo que ocurre es que, digamos, para valores razonables de epsilon van a ser a lo sumo 6 pasos de la fase cuadrática, como mucho, en un sentido así grosero. O sea, fíjense que para que sea mayor a 6 pasos tenemos que irnos a más de 10 a la menos 20, digamos, ¿no? Para el epsilon. Y eso ya es algo que no vamos a querer, digamos. Bueno, entonces, eso es lo que les decía. En la práctica, la fase cuadrática suele durar 6 pasos como mucho. Y además la fase lineal teníamos la cota, digamos, de que en cada paso decrecíamos, o sea, el f en el siguiente paso menos f en x, la diferencia decrece a lo sumo al menos menos gamma, digamos, ¿sí? Con gamma positivo. Entonces la cantidad de pasos que vamos a hacer en esta fase es como mucho, digamos, la diferencia inicial, f en x0 menos la suboptimalidad inicial, f en x0 menos f estrella, sobre gamma, ¿sí? Porque si hacemos gamma pasos, ya está, como que, o sea, digamos, nos pasaríamos, digamos, eso sería, hay que hacer un argumentito así. Bueno, ok, entonces, digamos, el número de iteraciones totales, digamos, podemos decir que es esencialmente eso, digamos, lo podemos acotar por f en x0 menos f estrella sobre gamma más log 2 de epsilon 0 sobre epsilon. Entonces, bueno, eso nos da una cota, en cierto sentido, de la cantidad de pasos. El problema es que esta cota, digamos, el gamma depende de las constantes, digamos, del m chiquita, de la c, de la tita, de no sé qué, y el epsilon 0 también. Pero bueno, nos da esa cota, digamos, de pasos. Bueno, entonces ahora veamos, digamos, cómo funciona en la práctica, en un ejemplito, el método de Newton. ¿Sí? Entonces, el problemita que les puse es el siguiente, o sea, es un problema de
que viene de la economía. Entonces es un problema de maximización de beneficios de una firma, ¿sí? O sea, entonces tenemos una empresa, si se quiere, que lo que hace es produce un producto, ¿sí? Para producir el producto, digamos, lo que tiene que hacer es comprar trabajo, digamos, o sea, el trabajo va a ser una variable L, cuyo precio va a ser W, que es, digamos, viene de wages, que es el salario, digamos, o sea, lo que tiene que gastar en salarios, y también tiene que, digamos, lo otro que usa es capital, digamos, o sea, tiene que gastar capital, y para conseguir capital tiene que pagar una tasa de interés, digamos, o sea, cuánto le cobran por tener capital hoy, digamos, el costo del capital está dado por la tasa de interés, ¿sí? Bueno, y lo que produce es un producto I, digamos que es una función de L y de K, ¿sí? Dependiendo de cuánta gente contrata y cuánto capital, digamos, compra o alquila, digamos. Entonces, eso va a decirnos cuánto va a producir, digamos, y el producto que produce, no sé, pensemos que produce iPhones, se vende a precio P, ¿sí? En el mercado. Entonces, la firma, digamos, tiene, digamos, los salarios y el R y el P son, digamos, constantes dadas que no dependen de la firma, o sea, la tasa de interés, lo que le tiene que pagar a las personas para que vengan a trabajar y el precio del mercado, digamos, eso no lo afecta a la firma, eso al menos es nuestra hipótesis. Entonces, el problema que afronta la firma es maximizar, digamos, P por, o sea, digamos, los beneficios netos, digamos, son P por la función FNLK, que es el, digamos, el producto bruto de la firma, digamos, cuánto produce, P por I, pero le tiene que restar W por L y R por K, digamos, cuánto gastó para producir esa cantidad de productos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es el problemita súper simplificado, digamos. Podemos pensar después que esto se puede complicar muchísimo más, digamos, o sea, no súper simplificado en el sentido de que ponemos dos variables súper simples, pero en la práctica para una empresa este problema suele tener involucradas muchísimas más variables que solo dos, digamos, pero es similar. Entonces, asumimos que la f es una función dada, digamos, la conocemos. Además, asumimos que es cóncava y que tiene retornos decrecientes a escala. Eso nos quiere decir que, digamos, si aumentamos proporcionalmente el trabajo y el capital, digamos, si multiplicamos por una constante t, entonces esto es menor que t por f en LK. O sea, es una condición de que, digamos, cada vez cuando aumentamos nuestra producción, digamos, aumentando las dos variables de la misma forma, digamos, multiplicándolas por una constante, cada vez la producción no crece linealmente, digamos, en esas variables, sino que crece sublinealmente, o sea, en el vector, en la norma del vector LK, ¿sí? O sea, cada vez nos cuesta un poco más producir eh, el mismo output, digamos, aumentando, o sea, duplicando la cantidad de, de inputs L y K. Si duplicamos la cantidad de inputs, el output crece, pero no crece por 2, sino que crece por un poquito menos, ¿sí? Eso al menos cuando estamos cerca digamos, digamos, del tope de producción, eso es algo razonable pedir. O sea, al principio puede ser que produzcamos que no se dé esto, pero al menos para un T grande como que llega un momento en el que si queremos aumentar la producción, no sé, tenemos que comprar otra fábrica, digamos, hacer otra fábrica y entonces ya esto vale. Es una hipótesis que lo que nos va a decir es que nos va a garantizar que vamos a tener un máximo, porque si no el problema podría no estar acotado. Si esto fuera igual a 1, o sea, si esto fuera igual, un igual, entonces multiplicamos la producción por cualquier número y mejoramos nuestros ingresos. Entonces eso
eso no puede pasar, digamos, al menos para T grandes, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner la función de ejemplo, va a ser de una pinta particular que tiene un nombre que se llama función Cobb-Douglas, que es L a la alfa por K a la beta, ¿sí? Y vamos a poner que alfa y beta sean menores que 1, alfa más beta, perdón, sean menor que 1, para que satisfaga que los rendimientos son decrecientes a escala, ¿sí? Y además les dejo como ejercicio que prueben que esto es una función cóncava, ¿sí? O sea, si alfa más beta son menores o iguales que 1, es cóncava. Eh, o sea que menos esta función es convexa, si se acuerdan. Bueno, entonces, ese es un problema que se puede resolver, digamos, de forma analítica, porque son dos variables, pero en una cosa más real, digamos, el problema quizás no va a tener solución analítica, o si ponemos otra función que no sea tan simple como esta, ya de encontrar la solución analíticamente no es tan fácil. Pueden pensar cómo resolverlo analíticamente, no es muy difícil, hay que igualar que sean a cero y se resuelve. Entonces, acá les puse el método de Newton. Bueno, hay que poner todas constantes, digamos, fijar las constantes de alguna forma. El W, el R, el P y alfa y beta. Creo que yo puse alfa igual a 0,3, beta igual a 0,6. El W lo puse como 1, el R lo puse como 1,05, o sea que la tasa de interés neta es el 5%. Y el precio lo había puesto como 5, creo. Esas eran las constantes que puse. Entonces, eh, podemos hacer Newton, digamos, para hacer Newton hay que hacer una función, digamos, que me calcule, digamos, acá tenemos un problema de maximización, entonces lo tenemos que escribir como menos esta función, o sea, multiplicamos por menos la función y nos queda una función, bueno, o sea, este problema, digamos, si esta función es cóncava, todo el problema es cóncavo, ¿sí? O sea que menos el problema va a ser convexo, ¿sí? Y, y bueno, ese es el que vamos a meterle a Newton, o sea, hacemos menos y hacemos minimización, ¿sí? Multiplicamos por menos y hacemos una minimización, calcular el hessiano y calcular el gradiente, ¿sí? Eso hay que hacer unas funcioncitas en MATLAB para hacerlo. Y bueno, acá les pongo los resultados de Newton, les puse los últimos pasos porque, digamos, empecé con, digamos, X, el vector X, que es el vector de L y K, lo empecé como 1, 1, porque no tenía ni la más pálida idea de dónde iba a estar el, extremo, de dónde iba a estar el máximo. Y bueno, resultó que el máximo estaba en 2000, casi 2800 y 2000 y 5200. Entonces estábamos recontra lejos del punto inicial, digamos, pero Newton es rapidísimo. Estos son los últimos 4 pasos de los cuales se ven acá. Los pasos anteriores, digamos, no están porque si no la escala ya me mataba. Y acá sí ven la suboptimalidad. Fíjense que empezamos la distancia, digamos, de la F. Bueno, esto no es la distancia, sino la F, la suboptimalidad, que es enorme al principio. Tenemos 4 o 5 pasos de la fase lineal, digamos, y después el algoritmo entra en una fase cuadrática, ¿sí? Acá ya estamos en la fase cuadrática y la convergencia es rapidísima, digamos. O sea, en 10 pasos, digamos, el algoritmo de Newton converge, ¿sí? Empezando recontra lejos, digamos. Bueno, acá les dibujé la distancia, digamos, del x sub k al óptimo, digamos, en la norma. Entonces fíjense que estamos a una distancia de miles en norma, entre, entre 1000 y 10.000. Y también, digamos, la convergencia del x es cuadrática, ¿sí? O sea, acá no sé por qué. Ah,
no sé, acá hay un error no sé por qué me apareció un paso menos, en realidad hizo 11 pasos Newton y acá me aparecen solo 10. Bueno, y después lo voy a ver si lo corrijo. Pero bueno, igualmente acá la convergencia ya estaba, digamos, estábamos muy bien, digamos, en cuanto a su optimalidad, del orden de 10 a la menos 7. Y en cuanto al X también, digamos, del orden de 10 a la menos 6, la diferencia. Bueno, eso con Newton. Ahora lo que hice fue compararlo con Gradient Descent, empezando igual, digamos. Eh, para el Gradient Descent, bueno, fíjense, el primer dibujito, el azul, obviamente es Gradient Descent, que hace sus oscilaciones, digamos, su zigzag clásico. Y la cantidad de pasos que tiene que hacer Gradient Descent, acá es Gradient Descent con backtracking, con extrapolación, digamos, porque si no hacemos extrapolación, los pasos de Gradient Descent son muy chicos, digamos. O sea, si empezamos con t igual a 1, fíjense que estamos o sea, la escala del t es enorme, digamos, el t es del orden de 5000 y 2000. Entonces, si hacemos pasos de longitud a lo sumo 1, no llegamos más. Hay que hacer cientos de miles de pasos. Entonces hay que hacer extrapolación en el backtracking, en Gradient Descent, y en ese caso converge en 75 pasos, ¿sí? Mientras que Newton, fíjense acá, hace 4 pasitos en todo esto. Acá vemos digamos, la suboptimalidad de Newton comparada con la suboptimalidad de Gradient Descent. Vemos la convergencia cuadrática, se acabó, versus la convergencia lineal que sigue y sigue y sigue en Newton, ¿sí? Bueno, entonces, como ven, bueno, si se puede usar Newton es muy superior a Gradient Descent, ¿sí? Pero Gradient Descent, digamos, no necesitamos que la función sea convexa, ¿sí? O sea, no necesitamos que el hegesiano sea definido positivo, funciona igual, digamos, aunque puede converger a mínimos locales, pero es mucho más robusto que Newton, que solo funciona bien en el mundo convexo. ¿Está bien? Ese es el pro y la contra, digamos. La contra es esto. ¿Sí? Bueno, después les voy a ver si les subo otro ejemplo más de Newton, que quizás un ejemplo más grande, digamos, ya donde la solución no se puede encontrar analíticamente y donde sea muy costoso, digamos, eh, para ver. Bueno,